¡No tengo manos! ¿Cómo lo arreglo? Lo he intentado arreglar y no consigo arreglarlo. Juego en móvil, juego a 300 de ping. Y a pesar de que incluso tengo C6 de muchos personajes, aún así no pego. No me paso la conflagración y me cuesta que me pase el abismo. Por eso voy a los directos a que el señor de la pantalla me pase la conflagración y el abismo. Disclaimer, hay mucha gente que lo hace ya por cariño, por flexear su cuenta. Porque se lo llevo pasando mucho tiempo e incluso le hace ilusión que se vea su cuenta y su abismo o su conflagración en directo delante de mucha gente. Pero señores, en este vídeo vais a mejorar todas las manos, porque vamos a sintetizar en un solo vídeo el combate completo de Genshin Impact. Cuándo se tiran las ultis y por qué, cuándo se activan los sets y por qué, cuándo tenéis que cambiar de personaje o quedaros unos segundos, cuándo hay que hacer algo en las guías para que maximicéis el daño, y a partir de conocerlo de esta forma, todos vais a mejorar vuestro nivel general de combate de forma muy fácil. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype. Tenéis gratis 2 bendiciones todos los días para por apoyar el canal Free to Play haciendo todo lo anterior. Gracias por el apoyo a la app. La app está siendo increíble. Gracias por el apoyo a la web. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo. Y señores, bienvenidos al vídeo que va a mejorar tus manos. Pues bien. El nivel de manos es una cosa muy sencilla y no solo hablaremos de la parte de Genshin, sino de la parte física y psicológica, es decir, física, los reflejos, la coordinación y cosas sencillas que no hace falta volverse loco ni ser un tryhard para mejorar, sino que hay que entender que el futuro del entretenimiento son los videojuegos y que es una skill que, al igual que en su momento se decía que aprender inglés era algo general y global, a día de hoy tener una coordinación y unos reflejos ligeramente altos más otras habilidades que podía darte lo que es mejorar en el combate de un juego, no solo en Genshin, te va a servir en el futuro. Eso tenerlo muy en cuenta. Pero ahora, dividamos por bloques. Vamos a hablar primero del juego y luego vamos a hablar, como he dicho, de la parte física y de la parte psicológica. Porque mejorar en un videojuego también hay una parte psicológica importante que al menos no tenéis que aplicarla, pero sí tenéis que conocerla. Entonces, el Genshin Impact, la mona chinas. Os voy a resumir algo muy fácil para que entendáis. Que una rotación se haga bien consta de 2 pasos. Ya está. Con eso os prometo que mejoraréis infinito. Paso número 1. Hay que entender que la mayoría de los soportes, 3 de 4 personajes en el juego, suele ser habilidad elemental ulti o ulti habilidad elemental. Luego, un orden concreto entre los 3 soportes por cómo funcionan los buffos o lo que aportan al equipo. Y luego el carry es el que más tiempo se pasa en campo. De media ya sabéis que las rotaciones tienen entre 15 y 20 segundos. Algunos tienen 18, que está justo en medio, o 17. Y entonces el carry suele estar una media de 10 segundos en campo, que es la mitad de la rotación, haciendo daño beneficiándose de los buffos. Es el primer punto y, como veis, es extremadamente sencillo. Ahora explico todo esto mucho más en profundidad. El segundo punto es que esto no siempre va a ocurrir perfecto por 2 motivos principales. Motivo número 1. Los enemigos tienen o fases de inmunidad o inmunidad a algunos elementos o mecánicas, como los enemigos de escudo, que al no bajarles la vida no se activa el Favonius, por ejemplo, pero hay muchas más. Y la regla de energía, como he dicho, es que si no tienes ultis, no vas a poder hacer lo que toca. Y aquí seguro que ya he mencionado, si soy en los comentarios, a mucha gente que dirá, pues mira, señor de la pantalla, ya con este vídeo has mejorado lo que hago porque yo no tengo ulti, porque todo el rato tiro chingaderas al azar, no tengo recarga de energía y para mí los abismos es voy spameando cosas y según voy teniendo ulti las voy tirando y a ver si alguien baja. Es el primer punto. Ahora, desglosemos esto más sencillo. Es cierto que muchos carries tienen, digamos, algo de complicación, como por ejemplo el gameplay de Zibai, que acaba de salir, es un buen ejemplo, donde tienes que tirar la elemental para activar el modo imbuida de Geo, al tiempo tienes una patada y tienes que meter 4 patadas mientras vas haciendo ataques normales con tu habilidad especial y bueno, se tira la ulti justo después de la habilidad elemental. Y hay otros personajes que primero tiras la ulti y luego tiras la habilidad elemental, o hay personajes como Skirk, y es un ejemplo, donde tiene 2 modos. Si tienes C1 o C2, a veces en un equipo con 15 de cooldown, Furina, Scoffy, Citrally, Skirk o Mona, en vez de Citrally, es mejor cargar la ulti y tirar la ulti nukeada y luego rotar, pero cuando tienes C0 es mejor jugar ataques normales. Es decir, Skirk cambia su gameplay según a partir de la C1 o C2 si la tienes.
¿Esto vais a aprender en este vídeo? No, tenéis que ir a ver cada personaje individual de vuestro equipo favorito, pero como siempre dije, si más o menos os enfocáis de los 5 mejores equipos del juego, el 2 para que vuestra cuenta quede resuelta, y de los 10 mejores equipos del juego, 1 o 2 más para poder tener más variedad con el tiempo y los años de Genshin, ya que vais a poder terminar todos los equipos tranquilamente, pues simplemente eso lo vais a aprender, lo vais a interiorizar. ¿Qué ocurre con los soportes? El orden de cómo se tiran las cosas con los soportes es parecido, pero es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque hay ejemplos como Xilonen, que es elemental, 2 ataques normales ulti, pero puede cambiar porque para mucha gente tirar primero la ulti y curarse a sí misma y absorber tus propias partículas es mejor, o hacer alguna rotación rara donde tiras elemental ulti y luego las 2 patadas para cambiar rápido por si aún no saltó el Favonius, si se lo absorbe el siguiente personaje que entra, etc. Pero los soportes son extremadamente más fáciles que los carries, porque los soportes se suele mirar la duración de los buffos que tienen, los cooldowns y la energía que necesitan, con lo cual los soportes es tan fácil como ver qué buffos o habilidades elementales o sets duran más tiempo. Esos son los que primero se tiran las rotaciones. Casualmente, y esto es un tip muy importante, casi siempre, y digo casi, coincide que los arcontes tienen unos tiempos de utilización muy largos, es decir, cubren mucha rotación muy amplia. Furina, por ejemplo, tiene 30 segundos en su habilidad elemental de utilización, y los cooldown de los arcontes suelen ser bajos. Columbina tiene 17, Furina tiene 15, Najida tiene 13 y medio. Najida es una de las más adaptables que hay ahora mismo en todo el juego. ¿Qué significa esto? Que normalmente siempre empezará rotación con los arcontes porque va a aplicar todo lo que necesita para que el equipo mejore y luego los que menos tiempo. Ejemplo de un personaje que menos tiempo requiere y suele ir al final del todo, Bennett, porque su bufo son 12 segundos nada más. Pero otro ejemplo más es que Bennett, a pesar de que tiene un bufo más corto, siempre se tira antes que Citlalli en los equipos de Mabuika, que es un muy buen ejemplo, porque necesitas que la última sea Citlalli para que deje el crío aplicado para que Mabuika derrita. Entonces, esto anterior os he puesto muchos ejemplos, pero es mucho texto. El resumen es que el carry hay que estudiarlo un poquito más, pero que siempre va a ir justo detrás de los 3 soportes, que los soportes siempre son elemental ulti y varían muy poco, como por ejemplo Xilonen, que tiras 2 básicos entre medias, o como Yelan, que la elemental tardas un poco más en castearla para marcar a los enemigos. Y que eso es verdad que requiere de entenderlo, pero no es difícil, digamos, si vosotros no creo que tengáis los 10 mejores equipos del juego, pues tendréis 3 o 4, pues intentar aprender de esos 3 o 4, porque es fácil la rotación de Nefer, es fácil la rotación de Skirk o de Mabuika, y tenéis que mirar al menos de entender cómo funciona eso para que no hagáis las cosas mal. Solo un personaje tirando la ulti en orden correcto va a multiplicar el daño del equipo bastante más de lo que hacéis ahora. Ahora, segundo punto, los bosses y la energía. Y ahora vamos con lo más importante para mí, que es lo que os dije del tema físico y psicológico. Bosses, energía. Primero, bosses. Aquí es una cosa que también no tenéis que saberos todos los bosses de memoria. Igual ya sabéis, o parece que los creadores nos conocemos los bosses, pero porque jugamos todos los días, muchos nos dedicamos a esto, otros lo están intentando y ojalá tengan suerte de poder dedicarse a esto algún día. Y la realidad es que tenemos la posibilidad, debido a esto, de pasar más horas de lo que un jugador promedio debería. Pero no hay que saberse los bosses. Simplemente con que estéis al día con el típico vídeo una vez al mes de qué abismo viene y el típico vídeo una vez cada mes y medio cada versión de la conflagración, al final van a ser, en el abismo como mucho vendrán 3-4 bosses, en la conflagración son 3 y suele repetirse 1. Además suelen ser siempre bosses que ya existen y han venido anteriormente en el juego, con lo cual no vais a tener que volveros locos. Por ejemplo, el boss de crío, que hay que meterle un montón de crío, que es un bicho hecho para que juegues Skirk o Ayaka, este de aquí, pues hay que meterle un montón de crío y hay que jugar equipos de crío. ¿Por qué? Porque es una mecánica muy cerrada, extremadamente agresiva para los jugadores para que compren al personaje de turno, que es Skirk. Y obviamente os adelanto con este vídeo que, como este vídeo, aunque es atemporal, es una enciclopedia que podréis ver en cualquier momento, compartirlo y pasarlo a tu amigo. En cuanto escuchéis en cualquier sitio a tu amigo decir ¡que no tengo manos! Le pasáis el vídeo así como si fuera un meme. ¡Pah! ¡Que no tiene manos! ¡Toma! Pero os adelanto que temporalmente, como este vídeo lo estoy subiendo antes de la 6.4, está liqueada que la 6.4 hay el boss crío en el abismo y en la conflagración porque viene el banner de Skirk. Eso que lo sepáis todos si es Coffee. Entonces, los bosses no hay que preocuparse y siempre explicaremos la mecánica cerrada de cada boss, como otro ejemplo que seguramente os dolió la cabeza muchísimo, el Inquisidor de los 3 escudos o
el caballo este de reacciones lunares, que también seguramente os sonará, y había equipos de quemadura y tal que ayudaban mucho a bajarse el caballo. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Y la energía. La energía también tiene fácil solución y es un problema en el que mucha gente no se preocupa, es así de sencillo. Phil, ¿qué hago para mejorar? No tengo manos, mi móvil se calienta y tal. Sí, pero no tienes ulti en los personajes. ¿Por qué no tienes ulti en los personajes? Porque no tienes recarga de energía, porque mucha gente en Genshin es un víctima crónico, es decir, solo se queja de que no saca los personajes, de que no hace bien las rotaciones, de que su móvil está mal, de que no saca lo que quiere, de que su cuenta está pocha, de que tal, pero obviamente no se esfuerza en tirar lo que necesita, en preocuparse porque los personajes estén medio bien construidos, en estar mínimamente pendiente de que otros banners vienen para no malgastar tiradas, o siquiera de guardarse tiradas, porque seguramente la cuenta del víctima promedio, el Mini Mini Prime, tiene 0 protogemas. Cada vez que tiene 160 las tira. Pues esto va de la mano con lo que ocurre con la energía. Es una cosa que la gente no se preocupa, porque la gente se preocupa por la proporción crítica, y está la gran mentira de la comunidad, que es la página esa que todo el mundo está mirando. ¡Ay! Tengo top 01 en no sé cuál página, en la página a la cual no mira la recarga. Y un personaje sin energía, menos Arlequino o Skirk o Mabuika, que no la requieren, realmente, incluso Arlequino necesita 120 energía para al menos tenerla y curarse. Realmente sí, todos los personajes de Genshin necesitan tener suficiente energía, y obviamente es una tontería que una página te diga que tu personaje es bueno cuando es mentira. Te están mintiendo literalmente. La energía es más importante que la proporción crítica y el resto de stats, porque sin recarga de energía, Columbina no tira la ulti. Si Columbina no tira la ulti, no le mete un 50% de daño a las reacciones lunares y tu equipo pierde más de un 50% de daño, con lo cual pues no va a hacer daño y vas a sentir que pues no estás haciendo prácticamente nada. ¿Cómo se soluciona todo esto? Preocupándose, que esto yo sé que muchos sabéis que os hace falta más recarga, pero no mejoráis los personajes. Y 2, en cada build de cada personaje se explica qué cantidad de recarga se necesita para poder tener permaulti, o incluso últimamente estoy haciendo hincapié en que según qué equipos necesitas cierta cantidad de recarga para que no consigáis recarga de más si por lo que sea no tenéis el equipo que corresponde. Ejemplo, Columbina, el mejor ejemplo del mundo. Es una build muy vista, y yo creo que porque, aparte de que tiene otras cosas buenas, porque sois la mejor comunidad y apoyáis muchísimo, así que gracias, y porque el equipo del canal es espectacular, así que aprovecho también para agradecer al equipo del canal y recordarles también, porque si yo estoy aquí y os gustan los vídeos es porque ellos lo hacen increíble. También es porque en la build de Columbina estuvimos haciendo infinitos testeos cuando salió para saber la recarga exacta de los equipos, sobre todo de Nefer, Flins y de Zibai, que es prácticamente igual que el de Flins por el Favonius de Gorou y tal, para que no malgastéis más recarga, porque es verdad que con Nefer hace falta 160 y con Flins con 145 va sobrado, según también el resto del equipo y toda la cuestión. ¿Por qué explico todo esto? Porque la recarga tenéis que preocuparos individualmente de cada personaje. Una vez salga el personaje, lo tengáis en vuestra cuenta, veáis la build, o podáis ver la build resumida en la página web que está aquí abajo, que es simplemente un gráfico que vais bajando y vais viendo los stats y vais diciendo, perfecto, equipé a mi personaje. Gracias, porque hay gente que se pasa literalmente 2 o 3 horas en la web porque se nota que entra y está poniéndose a mejorar su cuenta con todo lo que hay en la web. Pero si es una explicación más larga, en la build se explica mucho mejor. Así que la recarga es ver el valor de cada personaje y, si se puede, en un contexto de su equipo, mucho mejor. Ahora, lo mejor del vídeo y lo que más ganas tenía explicaros: el aspecto físico y el aspecto psicológico. El aspecto físico de mejorar el tema de las manos, hay muchas veces que ni tienes el tiempo, ni las ganas, ni el dispositivo correcto para poder hacerlo. Es decir, estamos hablando de las posibilidades reales de cada uno. No hay que volverse loco, porque si escuchaste todo lo anterior del vídeo y lo mejoraste, no tienes tampoco que ser una gran eminencia con las manos, porque Genshin no es un juego difícil. He aquí la cuestión. Es un meme. Tengo por aquí un pelo así salvaje y se me está poniendo medio las gafas. Es
un meme en la comunidad de Genshin que se diga, ay, no tengo manos, y es mentira. Genshin no es un juego difícil. Existen, y ya es también un meme que lo sepáis, existen los Dark Souls y existen otros infinitos juegos como los mismos juegos de Hollow Knight y la otra, la secuela, y el ¿cómo se llama? El Meat Boy, por ejemplo, o el Geometry Dash, que no me salía, los niveles más difíciles, o no sé, gente, hay un montón de juegos, incluso a nivel gacha, hay otros gachas que tienen más dificultad. El Genshin es lo que he dicho al principio, elemental ulti de los soportes en el orden correcto, entras con el carry, y yo que sé, a lo mejor con Mahuika tienes que preocuparte de derretir los golpes, pero es que con Skirk, si tienes C1, tiras la ulti cargada y es que no tienen ni que saber jugar. Entonces, no hay dificultad porque hay escudos y hay hiper healing. No, pero me interrumpen. Bueno, pues el equipo de Skirk con Citrally no te interrumpen. El equipo Mahuika con Citrally y Silonen Bennett lleva doble healer. El equipo de Newbillet, si juegas el Prime también, no con Skirk sino con Citrally, tienes escudo. Y así sucesivamente. Si juegas Columbina, es verdad que con C1 Nefer tiene resistencia a la interrupción. El equipo de Flins tiene un escudo de Inefa. Y el equipo de Zibai es un equipo geo cristalizado. Es decir, ya no es tener manos, es tener ese mínimo de conocimiento. Aún así, para mejorar esa parte física que os digo, y ahora vamos a la psicológica, es la más importante, os recomiendo varias cosas. Uno, no todo el mundo tiene todos los recursos del mundo, pero el Genshin en móvil, para los que dicen que juegan en móvil y tienen más problemas, tiene ya soporte para mando. No sé si lo sabíais, pero hace mucho, es verdad, hasta yo mismo me quejé mucho porque yo juego Genshin, pero en el móvil también, pero necesito mando y yo juego con mando normalmente. Siempre me preguntan, yo juego con mando, empecé con mando. Y hay dispositivos bastante baratos, por suerte, que igual yo sé que el delivery en algunas zonas de LATAM, no en todas, incluso que te llegue a casa es complicado, a diferencia de otros sitios donde tú compras algo y te llega a la puerta, pero hay cosas económicas de unos $20 que igual os ahorráis la Bendy unos meses y tenéis un mando para disfrutar más, porque vale más disfrutar de Genshin en un buen dispositivo y no quejarse de las manos o no frustrarte por una cosa que no depende de ti, porque puede ser perfectamente que le diste un golpe a la pantalla y ya no reacciona a la parte táctil y juegas como puedes, a pues eso, una bendición o lo que sea. Pierdes un poco de protogemas, pero ganas en calidad de vida si te gusta el juego. Y hay más soluciones a todo esto, así que el tema físico solo se basa en practicar, en no frustrarse, que es el punto psicológico, y en ponerle soluciones porque en celular tiene soporte para mando. Y lo mismo en PC, si a lo mejor que las teclas no os hacéis porque por lo que sea sois personas que nunca habéis jugado en teclado y ratón, hay mando, jugar con mando. El mando es más cómodo en general porque es un dispositivo extremadamente eficiente para jugar videojuegos. Por eso las videoconsolas de toda la vida se han jugado con mando. Es muy raro todas las videoconsolas que han existido antes del PC que le conectes un teclado y un ratón y juegues con teclado y ratón a una videoconsola. Así que tenerlo en cuenta. Ahora, el factor psicológico y el más importante con las manos. Os voy a dar un tip que he dado toda la vida a un montón de gente y toda la gente que se lo he dado ha vuelto a decir, me cago en todo, ojalá hubiera sabido esto antes en mi vida. Esto es muy sencillo, gente. El cerebro humano, y esto va para la gente que os pasáis horas y horas y horas y horas dando vueltas a la conflagración, dando vueltas al abismo porque tenéis la cuenta un poco más nueva, los que os pasáis repitiendo rotaciones para aprender a hacerlas mejor, los que practicáis cosas increíbles para poder hacer, no sé, el Raskolnikov de la última conflagración que se puede hacer otra vez en 20 segundos si haces un tip ahí con Jin y con Songli, que está por aquí para que lo veáis mientras lo estoy explicando. 20 segundos, la última conflagración, el Raskolnikov. Aquí hay un factor muy importante que os voy a comentar. Es el límite de la frustración y es cómo está hecho el cerebro para aprender. Es una cosa muy sencilla. Si tú tienes la capacidad de seguir intentándolo sin sentir un ápice de frustración, en ese momento, y si obviamente pues tienes los recursos y tienes el cerebro en su sitio y no tienes distracciones y tienes una mente en ese momento bastante calmada y demás, vas a poder seguir mejorando. Esa es la curva de mejora. Es la constancia, la que todos conocéis. Pero si seguís practicando hasta el punto de poder enfadaros, de que os afecte, de que os dé rabia y de los que golpeáis el mando cuando jugáis a LOL, pues en Genshin no creo que pase, pero imagino que a alguno le habrá pasado. No, que el boss se mueve, que el juego está bugueado, que el ping, que no sé qué. Ese es el punto perfecto donde tenéis que coger y parar. Ha dicho coger el español, jajaja, ha cogido un boss. Coger el mando y coger el boss. Coger el Genshin y parar. Sí, señor de la pantalla, ya juego con una mano. No, no me refería a eso. Parar.
Y si le dais ahí un descanso de un día, no volváis a entrar a lo que sea que estéis haciendo, a ese boss, a esa conflagración, y le dais 24 horas, al día siguiente vais a entrar y os vais a dar cuenta que el cuerpo se ha adaptado y lo estáis haciendo mucho mejor que lo hacíais ayer. Y si repetís ese proceso durante 5 días, vais a daros cuenta y vais a sorprenderos de la capacidad de vuestro cerebro de aprender. Pero la gente llega al punto de frustrarse y sigue haciéndolo cuando está frustrado. Y ahí pasa exactamente lo contrario. En vez de que la curva de aprendizaje sea positiva, cuando ya te estás frustrando y sigues intentándolo, lo único que consigues al frustrarte es todo lo contrario, desaprender. Entonces, la parte psicológica es disfrutar que es un juego, que me da cosa, pero cada vez, es raro, porque cada vez que lo digo siempre 80.000 comentarios sobre señor de la pantalla recordando que es un juego, que no nos enfademos, que hemos perdido el 50-50. Gente se frustra tanto que pierde un 50-50 y desinstala el juego, cuando no se ha preocupado de leer cómo funciona el banner. Así que, para terminar, no os frustréis, no repitáis, no rompáis la cabeza, y es mejor intentarlo 20 minutos, 15 minutos, un día, al día siguiente los mismos 15 minutos, y os prometo que volveréis a este vídeo, os animo y diréis, vaya, en vez de intentarlo hoy 2 horas, lo intenté 15 minutos, 4 días, que es 1 hora, que es la mitad de tiempo, y resulta que pude hacerlo y mucho mejor y más fácil. Ese es el truco definitivo para mejorar ya no solo en el juego con las manos, sino cualquier cosa que requiera cierta habilidad y ciertos reflejos, constancia, experiencia, en cualquier otra cosa en la vida en general. Si hacéis eso, os prometo que vuestras manos van a mejorar. Os prometo que si estáis en Discord, en llamada, con 5 amigos, jugando entre todos, vuestro gameplay va a ser el mejor y vais a poder presumir de vuestra mona china es mucho mejor, porque vais a ver cómo realmente ese tiempo de aprender da frutos. Y al final es una habilidad, como dije al principio del vídeo, que no solo hay que aprender a jugar en Genshin, hay que aprender a desarrollar reflejos y desarrollar habilidad y desarrollar entendimiento sobre unas reglas básicas, sobre todo relacionadas con los videojuegos, porque me parece a mí que al igual que en su momento el inglés era tan importante, a día de hoy conocer de eso y de inteligencia artificial es prácticamente el futuro, porque los videojuegos y llevar todo de forma virtual es prácticamente el futuro. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini y chaito.